explícalo. Bueno, nada, también quiero decir que me ha encantado la sección de Esther y voy a leerme el cómic esta misma noche. Toma. Grande. Yo creo, algo que Pero- tú vas a ser uno de los que más va a disfrutar esta sección, ¿eh? Sí. Yo soy muy aficionado al cómic, sí, sobre todo al europeo, Mautor. pero también... Y Mautor. Sí, desde luego. Se te ve muy gracioso ahora porque parpadeas cuando hablas. Tu Ya avatar intentaré parpadea. ponerme algún retrato que no sea borbónico, que tengo un pequeño problema con eso. Pero bueno, es que encima hoy tengo un caos zoológico en casa y me están saboteando los gatos mientras tanto. Acabo de descubrir que les embriaga el olor de la clorexidina y están todos intentando subírseme. Y... Bueno, vamos. Hoy... Y hasta aquí la sección. No, pero esto es una pesadilla, es increíble. Estoy rodeado de animales. Bueno, pues hoy la mía, igual que la de Chocoflin, también va de fugas. Y voy a comentar un poco la historia de Mundine Joe, que era un delincuente de poca monta inglés del siglo XIX que vivió una... ¿Perdón? Nada, sigue. ¿Qué dónde está Pocamonta? Eso ha sido un gato que me ha atacado. Que... Bueno, como tienes cloroxidina a mano... Sí, la tengo por todo el cuerpo. Pues nada, la cuestión es que este señor vivió una serie de fugas, una detrás de otra, que son lo que le ha hecho pasar a la celebridad, a la posteridad. Y nada, ya sabemos cómo era antiguamente. No es que ahora esté la cosa tremendamente mejor, pero antiguamente pues todos sabemos cómo iba lo de la cárcel para las clases bajas o para las clases altas y demás. Y a este señor la cuestión es que era un alma indomable, no aceptaba lo que él consideraba injusto. Y su primera condena fue por robar 3 barras de pan, un trozo de bacon y un queso. Ese mismo día, el juez había condenado por delitos similares a otros reos a 3 o 4 semanas de trabajos forzados como castigo. Pero él se empecinó en que a él no le tenían que condenar, que no había hecho nada, que esto era injusto, le llamó de todo, así que le cayeron nada menos que 10 años de trabajos forzados. Por robar, insisto, para hacerse unos montaditos. Wow. Y estuvo los primeros 5 años en Inglaterra, en todo momento protestando y demás, por eso no le daban ni libertad condicional ni nada parecido. Y al final lo trasladaron a Australia, que ya sabéis que era una colonia penal en aquella época. Bueno, supongo que lo sabéis. Sabéis que Australia empezó como colonia penal y acabó siendo una nación. Pero vamos, al principio era una cárcel tamaño continente. Lo mismo pasó con Japón y China, ¿no? Que Japón era como una especie de destierro de los chinos o algo así. Perico-san. O sea, Japón ya tenía población, los Ainu, creo que se llaman, pero sí que hubo mucha migración de China y de hecho en Japón hasta mucho después de fundar su civilización la única lengua escrita era en chino. Ellos hablaban japonés pero escribían en chino, por eso siguen usando kanjis, que es la letra de la dinastía Han de los chinos, aunque lo usan con otro significado. Pero le sacaba el tema así de imprevisto y te ha hecho un máster. Sí. Totalmente. Pues bueno, nada, la cuestión es que después de 5 años en la cárcel, esto había sido en 1848, lo mandaron a Australia y según llegó inmediatamente, o sea, en Australia es que todo el mundo era preso y había cierta solidaridad y demás. Entonces, según llegó, le dieron la libertad condicional y, vamos, estaba libre, pero que no se desmadrase, que si no lo volvían a enchironar. Encontró trabajo como vaquero, hacía pañitos en los campos, recogía el ganado y demás, hasta que encontró un caballo sin marcar y lo marcó para sí mismo, lo cual en principio debería ser totalmente legal, porque era un caballo sin marcar. Pero el sheriff local decidió que eso era una prueba irrefutable de que lo había robado. ¿Cómo se atreve a marcar un caballo si él es pobre y no puede haberse comprado el caballo? Así que ese mismo día lo metieron en la cárcel, lo volvieron a condenar por robo. El robo de caballos se castigaba con otros 10 años. Y el tío se pilló un rebote que te cagas porque no había robado ningún caballo. Lo había encontrado sin marcar mientras estaba pastoreando a los demás caballos. Y esa misma noche se fugó en el caballo que él había marcado, que curiosamente, oye tú, ya estaba guarnecido con la silla de montar, los estribos y las bridas del sheriff que se lo había encasquetado el robo. Fíjate. Y nada, estuvo fugado un tiempo, le volvieron a detener,
Se volvió a fugar. Al principio eran detenciones normales. Al final vieron que es que este hombre se escapaba cada vez que podía. Pero insisto, es que él se escapaba porque decía que yo no he hecho nada, que a mí no me, no me pueden detener. O sea, siempre rebotado y siempre de mal humor por sus condenas y asegurando que era inocente. Así que al final lo metieron, o sea, cada vez que lo soltaban para que hiciese trabajos forzados, él se volvía a aprovechar los trabajos para fugarse. Y al final lo metieron en una cárcel sin derecho a trabajos forzados, encadenado con un grillete en el cuello permanentemente a las verjas de la ventana. Después de un año, su salud empezó a deteriorarse mucho y decidieron que el hombre necesitaba ejercicio, así que podía volver a picar piedra. Pero como no se fiaban porque no paraba de fugarse, le traían la piedra para que la picase en su celda. Wow. ¿Qué pasa? Que no la retiraban. Así que empezó a cavar un túnel detrás de los escombros que iba formando a lo largo de los meses a base de construir, a base de picar piedra. Consiguió fugarse. Esta vez se fue al monte. De hecho, se llama, no me acuerdo el nombre real, lo siento, no lo he apuntado, pero Moon Knight Joe era el apodo porque la zona donde se escapó al monte, en el nombre aborigen era Moon Knight. Y estuvo en el monte bastantes meses viviendo con otros presos fugados. Insisto, es que ahí el que no era preso era hijo de presos. O sea, en aquel momento no había otra cosa en Australia. Pero vio que iban cayendo uno a uno, así que intentó organizar una expedición para irse a otra ciudad a cientos de kilómetros, cruzando el área semidesértica, con mucho riesgo y tal, con la mala suerte de que lo volvieron a pillar y lo volvieron a enchironar. Esta vez se portó bien, no se intentó fugar y al final, después de 3 años, le concedieron otra vez la libertad. Volvió a trabajar de ganadero hasta que en un momento dado... ¿sí? ¿Qué edad tiene a estas alturas? Rondaría te dan la libertad, pero si tienes 50 años o... No, simplemente era porque, a ver, es que todo el mundo sabía lo que había, ¿sabes? O sea, todo el mundo sabía que este hombre no había robado el caballo por el que le habían metido en la cárcel. Y además es que le iban, claro, te fugas por algo que consideras injusto, te añaden otros 5 años, te vuelves a intentar fugar, te añaden otros 5, al final vas a estar, por robar un bocadillo, vas a estar toda tu vida en la cárcel. Entonces, más o menos, intentaban ser razonables hasta cierto punto, según quién te tocase también, en qué cárcel cayeses y demás. Aquí la cosa es, se portó bien durante 3 años, le soltaron, empezó a trabajar otra vez ayudando a los ganaderos, hasta que alguien mató a un toro propiedad de un terrateniente. Inmediatamente fue detenido y condenado con la única prueba, aunque irrefutable, de que él tenía antecedentes penales, por lo tanto había sido él. Y le cayeron otros 10 años. Otros 10 años de cárcel le caen. El tío siempre mantuvo su inocencia, protestaba sin parar y en cuanto pudo se volvió a fugar. Lo volvieron a atrapar una vez más y lo volvieron a encadenar, esta vez con un palo muy grande y no sé qué, para que le costase arrastrarlo. Y envió una carta al presidente del Tribunal Supremo explicándole toda la historia. El presidente, que me imagino que asumió que sí que era inocente, pero obviamente no va a rebatir todas sus condenas, así que simplemente le redujo la condena a 4 años. A él no le pareció suficiente en absoluto y siguió intentando fugas, lo cual le iba aumentando continuamente la sentencia. Wow. En 1866 vuelve a fugarse al monte, lo vuelven a atrapar, otros 5 años más, repite el proceso 3 o 4 veces más y al final decidieron darle la libertad simplemente porque llevaba la mitad de su vida en la cárcel por haber robado un bocadillo y nada, o sea, tuvo un final entre comillas feliz, o sea, fue libre al final después de 25 años en la cárcel, insisto, por robar un bocadillo en el otro lado del globo terráqueo. Y nada, esto sería el final de su historia. Podría dar detalles sobre las diferentes fugas, pero son más o menos lo mismo siempre. O bien un túnel, o bien se ponía a picar y usaba las herramientas. Ah, sí, una curiosa que le salió mal es que le pusieron a trabajar, para que no pudiese cavar túneles, le pusieron a trabajar en el taller de carpintería, que aprovechó para tallar una llave de madera para su celda. Lo que pasa es que se partió y se le atascó la cerradura, así que esa vez no lo consiguió. Y un detallito más de una microbiografía es que un caso totalmente contrario sería otro inglés, el capitán Robert Campbell. Esto es muy cortito. Durante la Primera Guerra Mundial era prisionero de guerra de los alemanes y le llegó una carta explicando que su madre se estaba muriendo. Él le escribió una carta al Kaiser rogándole que le permitiese visitar a su madre en el lecho de muerte y dando su palabra de honor de que regresaría cuando muriese.
El Kaiser se compadeció, lo liberó, volvió a Inglaterra, estuvo con su madre y cuando su madre murió, volvió a Alemania a ser preso otra vez. Eso sí, una vez preso, intentó fugarse en repetidas ocasiones, pero él cumplió con su palabra de honor. Fin. Y Haber aprovechado, haber Su palabra aprovechado, de honor y jolín. su palabra de preso. Sí, sí. Y nada, con eso terminaría.